Señorías, en febrero y en marzo en mi grupo dimos sendas ruedas de prensa y hubo sendas comparecencias del presidente y de la consejera para hablar de las ventas ilegales de Sigena. Dejamos muy clara nuestra posición. Dijimos cumplimiento de sentencias, devolución sin condiciones, no a la cogestión, respeto a la dignidad de los aragoneses. Y le dije 2 veces, y sobre todo, no hacer el ridículo. Y lo repetí, y sobre todo no hacer el ridículo, señor Lambán. Lo dije 2 veces, y le quiero recordar que añadimos la vía judicial no es el único camino para relacionarnos con Cataluña, pero sí que es la única garantía. No han entendido nada. Nuestro grupo les apoyó para que sigan por la vía judicial. Eso es lo que le dijo la presidenta Rudy, que era la vía judicial. La cogestión no es el camino. La cogestión no es el camino. Porque ustedes se han creído que eran los más listos de la clase. Porque usted se imaginaba en la puerta del Pignatelli con los brazos abiertos recibiendo las obras de arte. Eso es lo que se imaginaba usted. Yo creo que se debió acordar del caballo del general Espartero sin ninguna duda. Hemos retrocedido negociando, señor Lambán. Hay una sentencia favorable y no se puede negociar sobre una sentencia favorable. Por estas cuestiones y otras que hemos conocido cada semana en los titulares, Ánfora, examen de sexto, el acoso a la concertada, la escuela de enfermería. Saben ustedes perfectamente que tengo razón. El patrimonio y la educación no pueden estar en manos de alguien tan irresponsable. Muchas gracias.